Bienvenidos una vez más a un nuevo video en nuestro canal, el canal ideal si estás en búsqueda de la santidad. Hoy veremos una guía completa de cómo hacer una buena confesión sacramental. En ese orden de ideas vamos a ver hoy los 7 errores más comunes que cometemos a la hora de confesarnos. Y ojo, porque algunos de esos errores cuando los cometemos hacen que la confesión sea inválida. Así que quédate para que veamos juntos cómo es hacer una buena confesión. Vamos a comenzar viendo un cortometraje para representar un poco mejor cómo se ven estos errores en la práctica. Así que vamos con el cortometraje. ¿Será que sí me confieso? No, ¿y qué va a pensar el padre de esto que hice? Bueno, ¿qué más da? Ya estamos aquí, ni modo. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Padre, bendígame porque he pecado. Dígame cuáles son sus pecados, hija. Bueno, padre, le cuento. Era el año 2012. Yo estaba vestida de rojo, recuerdo mucho ese vestido. Y recuerdo mucho esa época porque estaba teniendo problemas con mi amiga. Solíamos ir después del colegio a un lugar que se llamaba Pastelitos de Doña Laurita. Era un lugar tan bello. Qué buenos tiempos, padre. Bueno, en fin, al grano. Ella era muy querida, era muy amable. Nos queríamos mucho y nos llevábamos muy bien. Su familia también me quería mucho. Incluso su papá decía que yo era la niña preferida de su hijo. Qué bueno era Luis. Como le decía, padre, lo que pasa es que estábamos en ese lugar y llegaron unos amigos que al igual que nosotros estaban buscando algo de comer. Bueno, pero eso no tiene importancia. El hecho es que se había conocido que era una prueba de Dios. No sabía lo que le esperaba. Disculpe que le interrumpa, hija, pero llevamos 20 minutos y aún no me ha dicho su primer pecado. De toda esta historia, ¿cuál es el pecado puntual que quiere confesar? Ay, discúlpeme, padre, tiene razón. Es que a veces me alargo. El pecado que cometí es que ayer discutí con mi amiga y la traté muy mal. No se preocupe, está bien, hija. ¿Tiene más pecados? Sí, padre. Quiero confesar que dije una mentira piadosa. Disculpe, hija, ¿pero qué vendría siendo eso? Pues usted sabe, padre, esas pequeñas mentiritas que a veces uno dice por algo necesario. ¿Podría decirme qué tipo de mentira fue? Es que en la empresa nos pidieron decir a los inspectores que un dinero que había llegado se había usado en los pacientes con diabetes, pero en realidad ese dinero lo repartimos entre nosotros los de la empresa. Entiendo. Continuemos. Padre, quiero confesar que el domingo pasado no fui a la Santa Misa, pero en realidad no fue mi culpa. Lo que pasa es que el día anterior había trasnochado. Entonces me levanté el domingo muy tarde y sin fuerzas, por eso decidí que iba a ir, pero más tarde, en la noche. Luego salí con unos amigos y ya me olvidé y ya en la noche, cuando me iba a acostar me acordé, pero pues ya era demasiado tarde. Pero en realidad, padre, no fue mi intención. También quería confesar que discutí con un compañero de trabajo fuertemente, pero es que él no es fácil, padre, imagínese, no es católico, es soberbio, es altanero, y además el otro día yo lo vi que se estaba tomando algo que no era suyo. En fin, padre, es una cruz fuerte que me ha puesto el Señor. Comprendo, hija, pero concentrémonos más en sus propios pecados. Sí, padre. Ay, Dios mío, ¿será que confieso esto? No, ¿qué va a pensar el padre de mí? ¡Qué vergüenza! Mejor dejemos este pecado para otra confesión con un padre que no me conozca. Padre, por último quiero confesar que hablé mal de mi vecina a todos los vecinos del barrio. Bueno, hija, lo importante es que estás arrepentida y que no lo vas a volver a hacer. Padre, yo nunca dije eso. Muy bien, pues después de este cortometraje vamos ahora sí a adentrarnos un poco más en profundidad en los 7 errores que comete la protagonista y que también posiblemente podamos estar cometiendo nosotros. A propósito, este tema surgió de una encuesta que hicimos en Instagram donde les preguntamos a ustedes qué temas les gustaría que tratáramos, y una amiga muy especial de hace mucho tiempo, que le mando un gran abrazo, nos dejó este tema que me pareció muy interesante. Así que si aún no nos sigues en Instagram, pues voy a dejar por aquí el perfil y también para que nos sigas allá, donde compartimos mucho contenido acerca de nuestra fe católica para nuestro crecimiento espiritual. Bueno, vamos a comenzar por los errores más delicados. Falta de contrición y o propósito de enmienda. Como veíamos en el cortometraje, al final vemos que la protagonista le dice al padre: no, padre, pues yo nunca dije que estuviese arrepentida y ni mucho menos que fuera a dejar de cometerlo. Pues bueno, esto es falta de contrición y de propósito de enmienda. La contrición es estar arrepentidos verdaderamente por nuestros pecados, y el propósito de enmienda es estar decididos a abandonar por completo el pecado. Estas dos cosas son un requisito imprescindible en la confesión, y si falta alguna de las dos cosas, hace que la confesión sea inválida. Esto lo dice el Concilio de Trento en la sesión 14, en la doctrina del Santísimo Sacramento de la Penitencia. Si yo voy a confesarme de un pecado, pero no estoy completamente arrepentido de ese pecado, la confesión, por lo menos de ese pecado, es inválida. Y por otra parte, si yo he confesado algo y no estoy decidido a dejar de pecar en eso, también
el perdón de los pecados es inválido. Ambas condiciones son obligatorias en el sacramento de la penitencia, porque no tiene sentido que yo me confiese de algo de lo cual ni estoy arrepentido ni estoy dispuesto a cambiar. En el propósito de enmienda hay cosas objetivas que se tienen que hacer en torno a los pecados, porque no es solo decir yo no quiero volver a caer, sino llevarlo a la práctica. Les pongo un ejemplo. Si ustedes cometen un pecado porque se da en determinado lugar, un ejemplo, en el bar con mis amigos, y yo suelo emborracharme y termino haciendo muchas cosas malas. Un propósito de enmienda acorde a ese pecado sería, por ejemplo, yo no voy a volver a ese bar, porque yo sé que esa es una ocasión de pecado en donde yo caigo directamente en este pecado. Entonces el propósito de enmienda no es solo una idea abstracta de que yo digo ya no quiero pecar más, sino que se lleva a actos concretos en mi vida. Respecto a la contrición, tenemos que pedirle al Señor mucho que nos dé un verdadero arrepentimiento, que en verdad nos haya dolido haber ofendido al Señor. Existen dos tipos de arrepentimientos: la contrición, que es el arrepentimiento por amor a Dios, por haberle ofendido, y el otro es la atrición, es el arrepentimiento de los pecados o de mi conducta o mi forma de vida por temor al infierno, por ejemplo, por temor a las consecuencias que puede tener mi pecado. Mucha gente hoy en día respecto a esto siente que la atrición es mala. Si yo me arrepiento de mis pecados porque le tengo miedo al infierno, por ejemplo, que eso es malo. Y eso no es cierto. Y de hecho no lo digo yo, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1453, donde dice que la atrición es un don dado por Dios. Es decir, que cómo va a ser algo de esto malo, pues es dado por Dios. Sin embargo, y estamos de acuerdo en esto, que la atrición es un arrepentimiento todavía imperfecto, porque lo perfecto sería la contrición, que sería el arrepentimiento de nuestros pecados por amor a Dios. Y muchos santos concuerdan en que algunas almas necesitan de esta predicación del infierno, por ejemplo, para tener atrición primero y que posteriormente desarrollen una contrición por amor a Dios. Conclusión: ¿está mal que me arrepienta de mis pecados por temor? No está mal. ¿Es lo ideal? Tampoco lo es lo ideal. Lo ideal es que lo hiciéramos por amor a Dios, pero no quiere decir que esté mal el yo sentir temor de mis pecados por el infierno, por ejemplo, porque eso también es un don dado por Dios. Siguiente error: no hacer una confesión entera, y ya vamos a explicar de qué se trata eso. El Catecismo de San Pío X dice en el capítulo 6, en el numeral 747, que debemos hacer una confesión entera. Muchas veces pasa que nosotros, por vergüenza a confesar algunos pecados, usamos eufemismos. ¿Qué es esto? Que suavizamos algo para que no suene tan feo y le ponemos otros nombres o tratamos de describirlos de otra forma. Ser demasiado genérico o vago describiendo el pecado. No ponderar la gravedad de cada pecado según haya sido. Mencionar los pecados de forma muy general, sin decir los detalles importantes. Les pongo un ejemplo. Con el cortometraje que veíamos, ella dice que había dicho una mentirita, pero no era solo una mentirita, sino que detrás de esa mentirita había corrupción, había terceros involucrados que habían sufrido, había sido incluso un ejemplo que, padre, mentí. Bueno, ¿y qué era la mentira? Pues que ocultamos esto, mucha gente incluso hasta se murió por eso y efectivamente yo salí beneficiado. Bueno, hay un montón de pecados ahí incluidos, pero si yo los reduzco a decir es que mentí, en realidad fue cierto porque en algún punto tuviste que haber mentido, pero no fue solo eso. Entonces es un ejemplo de cómo nosotros tratamos de maquillar los pecados. El Catecismo de San Pío dice: hemos de manifestar con sus circunstancias, o sea, con los detalles importantes y frecuencia, todos los pecados mortales cometidos desde la última confesión bien hecha. Todo esto sin caer en detalles innecesarios, pero tampoco omitiendo lo esencial. Miren que es muy importante lo siguiente. Él dice que hay que describir las circunstancias y no solo eso, sino también la frecuencia, es decir, cuántas veces pasó. Y eso es muy importante porque es muy diferente que yo haya cometido un pecado una vez a que lleve 5 años cometiéndolo. Es muy diferente, tanto para mi alma como también por los daños que he cometido. Es muy diferente. Entonces no es lo mismo yo confesar un pecado y ya, que ser claro y concreto y decir yo cometí este pecado que fue esto, esto y esto, y lo hice tantas veces, porque la frecuencia hace que aumente o disminuya la gravedad de ese pecado. Y si no decimos la frecuencia, ese pecado también queda en cierta parte confesado mal, porque no ha sido completamente honesto y sincero delante del sacerdote. En este punto quisiera hacer un inserto, y es que hay pecados, por ejemplo, en el lado de la pureza, que sí hay que tener prudencia con el sacerdote. ¿Y por qué? Porque los sacerdotes son humanos. Hay pecados de impureza que sí requieren que sean en cierta parte algunos detalles que no son necesarios no decirlos, porque eso puede hacer que el sacerdote también pueda incurrir en algún pecado de pensamiento o algo similar. Entonces, sí hay que ser lo suficientemente
suficientemente claros de qué fue el pecado sin entrar en detalles innecesarios que puedan ser piedras de tropiezo para el sacerdote, especialmente con esto de los pecados de la pureza. Siguiente error: omitir pecados mortales voluntariamente. Vemos en el cortometraje que el sacerdote tal vez conoce a la protagonista y ella decide guardarse un pecado mortal para confesarlo en la siguiente confesión que tiene. Si se te olvida alguno involuntariamente es diferente, porque se te olvidó, pero si tú tienes en mente ese pecado y decides no confesarlo, eso sí es un error grave. Esto invalida la confesión, pues porque evidentemente no lo estás confesando y porque también estás ocultando algo, y aparte de eso genera un pecado adicional, que fue el haber ocultado pecados al confesor. No examinar la conciencia adecuadamente, es decir, no haber hecho un examen de conciencia profundo, sin reflexión, y eso hace que lleguemos al confesionario sin haber sido lo suficientemente rigurosos al haber examinado nuestra conciencia de qué tanto hemos pecado. Yo les recomendaría para esto del examen de conciencia hacer lo siguiente: sacar un espacio puntual, sentarse con una hoja, con un lapicero, pedir la asistencia del Espíritu Santo para que nos indique cuáles han sido los pecados que hemos cometido y cuáles son los pecados que necesitamos confesar, para que sea Él iluminando nuestra conciencia y que no se nos olvide ni se nos pase ningún pecado. En este espacio vamos recorriendo a través del tiempo todos los pecados que hemos cometido y los vamos apuntando. Y recuerden las circunstancias necesarias para que el pecado se entienda bien y la frecuencia con la que lo hemos cometido. Después de que tengas la lista ya completa, pues ahí se puede hacer una oración pidiéndole al Señor que te permita tener un verdadero arrepentimiento de esos pecados, y posteriormente a eso, después de confesarlo, pues también estar decidido a no pecar más. Siguiente error: no ser concreto y directo, es decir, divagar, dar vueltas, contar historias. Como veíamos en el cortometraje, la protagonista empieza contando un pecado pero da un montón de vueltas que son innecesarias. Entonces, por un lado tenemos la exageración de ser muy vagos y genéricos al describir un pecado porque le hace falta información importante, pero por otro lado tenemos esto, y es que damos información innecesaria. Si de pronto queremos profundizar más en tener de pronto una consejería espiritual, contar más el contexto de dónde sucedió y todo, pues para eso podría ser muy bueno la dirección espiritual, por ejemplo. Siguiente error: justificarnos. Como veíamos en el cortometraje, la protagonista en un momento empieza a decirle al padre: es que yo cometí esto, pero fue porque esta persona me dijo esto, fue porque me sentí así, y eso no está bien. Tenemos que confesar nuestros pecados sin justificarnos, siendo humildes, reconociendo que hemos pecado y que queremos el perdón del Señor. Y por último, el confesar pecados ajenos. Como veíamos en el cortometraje, la protagonista mete a alguien en la conversación de un pecado que le vio a otros, que dice que esta persona es mala, que ha hecho esto y lo otro. Eso es un error y no podemos hacerlo porque la confesión es personal. Y para ir finalizando, por otro lado, tenemos en contraste con estos errores los 5 pasos correctos para hacer una buena confesión. El primero sería un examen de conciencia profundo, ¿no? Como decíamos anteriormente, hacerlo bien, separar un espacio, etc. Segundo, el dolor de los pecados, bien sea por contrición, como decíamos, el dolor de los pecados por haber ofendido a Dios, o por atrición. Como veíamos, la atrición es por temor a las consecuencias de nuestro pecado, como podría ser el infierno. Tercero, y esto sí es imprescindible, propósito de enmienda, es decir, yo me confieso, así sea por atrición, tengo que tener el firme propósito de no volver a pecar más. Cuarto, pues efectivamente la confesión de los pecados, es decir, buscar al sacerdote, ir, confesarnos. Quinto, que es supremamente importante, es cumplir la penitencia impuesta. Esto de la penitencia daría para otro video entero, pero básicamente nuestros pecados generan consecuencias y esas consecuencias tenemos que repararlas, y una forma de repararlas es a través de la penitencia, bien sea que sea impuesta por el sacerdote o una penitencia que también nos podamos poner nosotros mismos para también cubrir más cantidad de pecados y poder reparar en mayor proporción el daño que hemos hecho. Y bueno, hermanos, básicamente esto ha sido el tema de hoy. Si alguno tiene todavía alguna pregunta respecto a la confesión, o si de pronto tiene un consejo adicional, o si ha notado que hay otros errores que también cometamos en la confesión, puede dejarlo aquí en comentarios para que también todos podamos nutrirnos de la experiencia también de los demás. Así que cualquier cosa yo los leo en comentarios. Pero no me acuerdo de malo. Perdón, es que porque no estaba soñadora, pero... Yo nunca hice esto. Bueno, ya para terminar el video, no quería irme sin antes decirles que no nos alcanzamos a imaginar las gracias tan impresionantes que el Señor derrama a través de sacramentos de la penitencia. Yo te animo, te exhorto, te motivo a que puedas hacerlo. Espero que esto sirva también para que le cojamos más amor al sacramento de la penitencia y que podamos buscarlo más frecuentemente. No siendo más, hermanos, que Dios los bendiga y que viva Cristo Rey. Si te ha gustado este contenido, te invito a que apoyes este proyecto dándole like, comentando, compartiéndolo,
suscribiéndote y activando la campanita para que te avisen cada vez que subimos un video nuevo. En el canal vas a poder encontrar mucho más contenido que te ayudará en tu vida espiritual para que juntos podamos ir en búsqueda de la santidad. Que Dios te bendiga y que viva Cristo Rey.